Bienvenidos de nuevo, chicos. En este video hablaremos de la segunda parte de la lección número 8 que habla de las interacciones que controlan las poblaciones. ¡Comenzamos! Para poder comprender de lo que hablaremos el día de hoy, les voy a leer el aprendizaje esperado. Dice: infieren el papel que juegan las interacciones depredador-presa y la competencia en el equilibrio de las poblaciones en un ecosistema. ¿Qué quiere decir esto? Vamos a hablar acerca de la importancia de las interacciones en el ecosistema. ¿Por qué tienen que ocurrir? Aunque suenen tal vez no tan bien lo que es el depredador y la presa o la competencia. ¿Por qué tienen que competir? ¿Por qué es esto importante? ¿Por qué tiene que haber un depredador y una presa? ¿Por qué alguien tiene que morir? Porque es parte de la vida, ¿sí? Es muy importante entender esta parte, ya que el hecho de que algo ocurra y produzca un desequilibrio ecológico va a llevar todo para abajo. Entonces, vamos a empezar hablando de la interacción depredador-presa y los recursos que pueden ser limitados e ilimitados. ¿Cuáles son los recursos limitados? Vendrían siendo los recursos que son no renovables. Estamos hablando del agua y estamos hablando, por ejemplo, del alimento, que en este caso podría ser un animal, ¿no? O podría ser alguna planta, que obviamente si se llegara a acabar, pues ya no hay más. Y los recursos ilimitados son los recursos renovables, que estamos hablando de el agua, la luz solar, etc. A pesar de que existen recursos ilimitados, la gran mayoría de los recursos que los organismos utilizan para poder sobrevivir son finitos, es decir, son limitados. Por lo que si hubieran demasiados organismos, acabarían con estos recursos y pues ya no podrían vivir, ¿no? Entonces, vamos a empezar explicando por qué es importante tanto la presa como el depredador. Hace algunos años todos sabíamos que no se tomaba en cuenta o no se conocía la importancia de la ecología en el hábitat en el que estamos, ¿no? En nuestro ecosistema. No era tan importante como lo es hoy, que ya conocemos las consecuencias de no tomar cartas en el asunto a tiempo. Estamos hablando de, no sé, tal vez 30 años. ¿Qué es lo que ocurrió? En el siglo XX, ¿ok? Estamos hablando, no sé, en los 1900 y algo. ¿Qué es lo que ocurrió? En México tenemos lo que se conoce como el lobo mexicano, que es, Canis lupus es el nombre científico del lobo. Y la subespecie del lobo mexicano se llama Canis lupus bailey. Esta subespecie fue cazada de manera desmedida porque se alimentaba de ganado y obviamente esto pues hacía que hubieran pérdidas para los seres humanos, ¿no? Que vivían en ese entorno. Entonces, al haber pérdidas, porque este lobo se alimentaba o depredaba al ganado, pues se vieron en la necesidad de cazarlo para que no acabara con su ganado. ¿Y qué es lo que sucedió? Llevaron a este depredador al borde de la extinción, o sea que casi se extingue. De hecho, creo que únicamente quedan algunos ejemplares, pero no se encuentran en vida salvaje, o sea, están en zoológicos y así. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Bueno, al acabar con los lobos, pues en vida salvaje, ya no existía un depredador para estos animales, para el ganado, y el ganado comenzó a producirse más y más.
Y obviamente al haber demasiado ganado, también acabaron con el pasto del cual se alimentaban. Y en menos tiempo, obviamente, no le daban el tiempo suficiente al pasto para que volviera a crecer. Entonces, ¿cómo funciona esta cadena? Imagínense que hay 10 vacas y hay un lobo por esas 10 vacas. Entonces, esas 10 vacas van a tener 2 carneros cada una, 2 terneritos, y en total van a ser 20. De esos 20 terneritos, el lobito se va a comer, no sé, 3. Y van a quedar 17. De esos 17 van a crecer y así sucesivamente va a ir poco a poco. Va a haber un equilibrio. Esos 17 van a tener suficiente para comer. De esos 17, únicamente tantas van a tener hijos de nuevo. Y así se va a ir siguiendo la cadena. Entonces, ¿qué pasa cuando desaparece el lobo? Que ya no van a tener este depredador y todas las vacas van a tener muchísima mayor probabilidad de vida, ¿no? O sea, su probabilidad de vida va a aumentar y obviamente van a haber más y más y más. Entonces, ¿qué pasa? Tú dices, oye, pero qué padre, pues van a haber más vacas, va a haber más comida para nosotros. Sí, pero no estamos tomando en cuenta lo que sucede con el pasto. Tú dices, ¿pero de qué manera? Bueno, imagínense que 10 vacas se van a acabar ese pasto en un año. Entonces, dividen el pasto en 2 partes, ¿no? La mitad del año van a pastar aquí esas 10 vacas y la mitad del año y la otra mitad van a pastar del otro lado, porque al pasto le cuesta 6 meses crecer. Entonces están aquí las vacas 6 meses y las pasan del otro lado los otros 6 meses mientras este pasto vuelve a crecer y luego las regresan aquí y así va un ciclo, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué pasa? Si hay más vacas, el pasto va a durar menos tiempo. Entonces, de durar 6 meses a esas 10 vacas, como ahora son 20, pues nada más le va a durar 3 meses. Entonces, ¿qué va a pasar? Que van a tener 3 meses aquí, la misma cantidad de pasto, y van a tener que irse aquí porque aquí ya no hay. Y se lo van a acabar en 3 meses. Y este pasto no ha terminado de crecer. Y estas vacas, entonces ya no es tan divertido, ¿verdad? Porque puedes tener muchas, pero no tienes con qué alimentarlas. Entonces, esa es la razón por la que el lobo se encuentra ahí. Porque no es nada más para comerse a todas, tampoco es como que se va a acabar a todas las vacas, ¿no? O sea, es un equilibrio. Sabemos que hay cierta cantidad de depredadores para cierta cantidad de presas. La naturaleza no va a poner a muchos depredadores tampoco. ¿Por qué? Porque acabarían con la presa y entonces, ¿qué? ¿Qué es lo que va a pasar? Es lo mismo. Si hace falta cualquiera de ellos, tanto estamos hablando del depredador, del lobo como un depredador carnívoro, y estamos hablando de la vaca como un depredador herbívoro, ¿no? Porque también la vaca está depredando el pasto, en este caso. Entonces, si no le damos su tiempo a cada una de las partes, va a haber o va a existir un desequilibrio. Pasando a la siguiente parte, aquí viene o nos habla de lo que es la explosión demográfica. ¿Qué es la explosión demográfica? Voy a leer la definición. Dice: es un aumento excesivo de organismos en una población en un periodo corto de tiempo. El ejemplo claro lo podemos ver en los seres humanos. Antiguamente había mayor cantidad de defunciones, o sea, había un equilibrio entre la cantidad de personas que nacían y la cantidad de personas que morían. Hoy en día hay un desequilibrio total, porque cada día nacen muchísimas personas y tal vez no mueren tantas. ¿Por qué? Porque obviamente la medicina también ha avanzado muchísimo. Y esto nos va a llevar a una explosión demográfica. O sea, quiere decir que habemos demasiados de nosotros y obviamente vamos a consumir más recursos. Mientras más somos, necesitamos más recursos. Y esto nos va a llevar a un desequilibrio en general. ¿Por qué crees que podría esto ocurrir? Otro de los problemas que también ocurre es la introducción de especies. ¿Cómo puede afectar la introducción de especies? Bueno, recordando que las presas y los depredadores son muy importantes, también es importante decir que ellos van a irse adaptando juntos porque son o van a trabajar como un equipo. Aquí me gusta poner el ejemplo del león y la gacela. Imagínense que la gacela
pues tiene que correr demasiado rápido para que no sea alcanzada por el león, porque si no corre lo suficientemente rápido, pues el león se la va a comer y tal vez ya no va a tener la capacidad o el tiempo para poder reproducirse. Entonces esa gacela que corre lento, pues se va a morir antes de poder reproducirse. Y en cambio, la gacela que corre más rápido va a lograr reproducirse. Entonces, ¿qué es lo que va a decir o qué es lo que va a suceder con esto? Que esta gacela que corre más rápido va a poder tener descendencia y este pequeño nuevo dato, así como de correr más rápido, que va insertado en su ADN, va a ir insertado también en el ADN de su descendencia. Entonces quiere decir que las gacelas han estado mejorando su capacidad de correr precisamente porque las que llegan a sobrevivir son aquellas que lograron correr más rápido. Y lo mismo sucede con los leones. Si el león no corre lo suficientemente rápido también, o es lo suficientemente inteligente o fuerte para alcanzar a la gacela, ese león tampoco va a poder sobrevivir. Se va a morir de hambre, aunque ellos cazan en manada, ¿verdad? Pero bueno, así es como esto funciona. Entonces, cuando uno se adapta, el otro tiene que adaptarse también. ¿Por qué? Porque el que no se adapta se muere, y eso ocurre en todas partes. Entonces, ellos siempre van a ir de la mano uno con otro. Si uno hace esto, el otro tiene que contestar de alguna manera, porque si no, pues obviamente no va a sobrevivir. Entonces, ¿qué pasa cuando llega una especie introducida, una especie de afuera, introducida a este ecosistema? Recordamos que todas las especies en un ecosistema, absolutamente todas las especies van a tener un depredador, alguien que las controle, porque esa es la función del depredador, controlar a la especie que están depredando. Entonces, si llega una nueva especie y no hay ningún depredador de manera natural, quiere decir que nadie se la va a comer, nadie la va a consumir. ¿Y a qué nos va a llevar esto? Efectivamente, a una explosión demográfica. ¿Pero por qué es tan mala la explosión demográfica? Les voy a poner el ejemplo con un pez que tuvimos aquí en la isla de Cozumel, que llegó, creo que era un pez asiático, si no me equivoco, el pez león. Este pez llega, es introducido al mar aquí en Cozumel y obviamente no tiene un depredador natural. Entonces, ¿qué pasa? Que este pez empieza a alimentarse del alimento de los peces que sí son de aquí. Entonces, al ser este pez, al no tener un depredador natural, ocurre una explosión demográfica. Entonces, de haber 5 en un mes o en 2 meses, ya hay, no sé, 30, 40, 50, y así se va demasiado rápido. Entonces, tal vez cuando eran 5 no consumían tanto, pero ya cuando son 100 y empiezan a consumir lo que a nuestros peces deben de consumir, entonces ya comienza a afectar este equilibrio, ¿no? Entonces, de alguna u otra manera, nosotros teníamos que salvar a nuestros peces. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que de no tener un depredador natural, pues viene el ser humano a ser el depredador, ¿no? Entonces, empiezan a haber campañas de consumir este pez para poder acabarlo, porque necesitamos un depredador. Y en este caso, pues fuimos nosotros. Pero así de importante es tener este equilibrio o tratar de cuidar este equilibrio. Por eso es tan importante cuidar que no vengan especies de afuera, sobre todo nosotros que somos una isla y tendemos pues lo que tenemos aquí es lo nuestro y ya, ¿no? Ahora, vamos a hablar de qué es lo que pasa cuando no se cuida este equilibrio. Cuando no se cuida este equilibrio, vamos a llegar a lo que nadie quiere y a lo que a nadie le gusta, que es la extinción. ¿Qué pasa cuando se extingue una especie? Pues extinguir significa apagar, ¿no? Terminarlo por completo. Entonces, cuando hay un desequilibrio que llega a afectar a una especie, llega a afectar a toda la cadena en la que esta especie se encuentra.
Obviamente tú puedes llegar a pensar, bueno, pero ¿qué pasa si acabamos con todas las hormigas? Porque me chocan y me caen gordas, entonces voy a acabar con todas las hormigas. O a mucha gente en sus casas le gusta mantener así siempre súper limpio y quita a las arañas, ¿no? Ay, es que se ve feo ahí que esté la araña. Pero ¿saben qué es lo que hacen las arañas? Las arañas se comen a los moscos, se comen a los bichos que están por ahí y que nadie quiere porque luego te pican. Ese es su papel de las arañas. Las arañas te ayudan, pero no ahí vas y las matas. Igual a los iguanitos, que esos iguanitos se comen a las cucarachas, se comen a todos esos insectos que no te gustan, los insectos rastreros. Ellos se encargan de comérselos. Entonces, si tú los sacas y tú los matas, luego, ay, ¿por qué tengo tantos bichos? Pues porque acabaste con su depredador natural. Entonces, te das cuenta cómo pueden ir afectando las cosas solo por acabar con una especie, ya sea animal o vegetal. ¿De acuerdo? Ahora, el desarrollo que ha llevado la sociedad humana ha llevado al equilibrio ecológico, ¿no? A su máximo, pues podemos decirlo así, al máximo de quiebre, ¿no? O sea, que estamos a punto de llegar a lo peor. Y hemos tenido pérdida de especies que tal vez tú dices, ay, pero pues, ¿qué nos afecta? Sí afecta de alguna u otra manera, pero por supuesto que al final hay que adaptarse, porque de esto se trata todo. La persona, el organismo que no se pueda adaptar a este nuevo, a lo que ocurre dentro de este nuevo hábitat, dentro de este nuevo ecosistema, no va a sobrevivir. Por eso es tan importante que nosotros podamos tener esa capacidad de adaptación, ¿verdad? Pero pues tampoco se trata de acabar con todo. Recuerden que nosotros somos los depredadores por excelencia. ¿Y de qué manera nos puede afectar? Vamos a responder unas preguntas aquí abajo en los comentarios. Ya. Número 1. ¿Cómo afecta la explosión demográfica de la especie humana en las demás especies? Pregunta número 2. ¿Cuál es la razón de que las especies de presas y depredadores se adapten de manera natural entre ellas? ¿Por qué crees que esto ocurre? Bueno, chicos, eso sería todo por el video de esta semana. Espero que hayan comprendido todo y cualquier duda no duden en escribirme o mandarme un mensaje. No olviden regalarme un like y suscribirse a mi canal. Un saludo especial a Kevin Osvaldo porque me dijo, salúdeme por favor, profa, y con mucho gusto lo saludo. Saludos a todos. Nos vemos la próxima semana. Bye.